Damos gloria a Dios una vez más por estar aquí en su programa Santidad Financiera, un programa establecido para colocar el fundamento del apostólico y profético sistema financiero de Dios, para tener un equilibrio necesario hoy en día de lo que Dios ha establecido desde la eternidad para nuestra economía. ¿Para qué Dios estableció el apostólico y profético sistema financiero desde la eternidad? El anhelo de nuestro Padre Celestial es bendecirnos. Nos lo demostró al preparar todo antes de crear la tierra. Dice Proverbios 8 que Él preparó todo de manera minuciosa, delicada, perfecta. Nos lo demostró enviando profetas para que nos enseñaran lo que Él escribió, porque también se tomó el tiempo de escribir cada detalle de todo lo que el ser humano necesita para vivir en la tierra. Lo demostró dejando hombres que fueron escogidos para podernos traer esa revelación y darnos la iluminación para poder nosotros ser bendecidos. Nos lo demostró al traer a su Hijo Jesucristo, el que nos vino a enseñar su doctrina. Nos lo demostró al dejar apóstoles con nosotros y lo más glorioso, nos lo demostró a través de enviar su Santo Espíritu sobre nosotros para que podamos nosotros entender y dejarnos convencer de que la palabra, lo que escribió en la eternidad nuestro Padre Celestial, es con el único objetivo de bendecirnos. Mucha gente no lo entiende, no lo cree, no lo recibe, no lo acepta y dice, no, la iglesia no tiene por qué hablar de dinero, la iglesia no tiene por qué. La tierra venimos fue a sufrir y a tener una humildad y a tener pobreza y escasez para poder alcanzar el cielo. Eso es una cuestión de teología budista. Y yo quiero que usted vea entonces que Dios estableció el apostólico y profético sistema financiero para podernos hablar, para podernos enseñar, para podernos bendecir. ¿Cómo así? Yo quiero que usted ponga cuidado y vea que a quienes eligió Dios para hablar, enseñar y bendecir en su nombre. A los ministros, pero no a todos los ministros o a los que hacen llamarse ministros, porque hoy en el internet a cualquiera le dicen pastor porque abrió una iglesia o porque puso un título o porque sacó una credencial. No, la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 verso 4 que nadie toma para sí esta honra sino los que son escogidos, los que son llamados, los que son constituidos, los que están establecidos y los que son respaldados por Dios. Entonces, a esos hombres Dios les llamó para que llevaran el mensaje del evangelio. Ahora, yo quiero que usted vea que dice la Biblia cómo se sostendrían todos estos ministros. Números 18:20 dice, y Jehová dijo a Aarón, que fue el primer sacerdote, el primer ministro al que Dios llama, de la tierra de ellos no tendrás heredad, no tendrás heredad. Heredad es tener dinero, heredad es tener bendición económica. No tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. O sea, Dios iba a repartir una tierra de bendición para todos y dijo, no, ustedes los ministros no hacen parte de esa bendición. Pero ¿y entonces de qué vamos a vivir? No, yo los escogí a ustedes para poderle enseñar al pueblo, para poderle hablar al pueblo y para poder mostrar mi bendición al pueblo. Entonces, dice la Biblia, escuche bien, en Deuteronomio 18:2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad. En otras palabras, quien responde por cada ministro que enseña, que habla, enseña y bendice es nuestro Padre Celestial. Ahora, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad como Él les ha dicho. Esto no lo inventé yo, esto está escrito, no es que yo me hago ministro. Por eso usted dice, mire, aquel pastor tuvo que cerrar. Bueno, con todo respeto, tiene que ser que muchas veces no es llamado. O sí fue llamado al ministerio, pero no al pastorado. Y eso ha traído gran confusión, porque si Dios te llama y Dios te dice que tú no vas a tener heredad, Él te tiene que mantener. Bueno, lo ha hecho conmigo durante 20 años. He viajado por todo lugar y Dios me ha respaldado. Quiere decir que Dios sí me llamó a esto, porque si no, pues ya me hubiera tocado cerrar. No dependo sino absolutamente de Dios. Entonces, yo quiero que usted vea que Dios estableció todo desde la eternidad para podernos hablar. En Deuteronomio 5:27 dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, hablando del profeta Moisés.
y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habláis, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dice el verso 29. Verso 30 dice, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En Éxodo 25:8 dice, y de allí me declararé a ti, desde un santuario que él mandó a este ministro Aarón y a este profeta Moisés hacer. Y dice el verso 22 de Éxodo 25, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces Dios estableció el apostólico y profético sistema financiero para podernos hablar, porque es a través de ministros que Él puede hacerlo. Pastor, Dios hoy día nos puede hablar a cada uno por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Eso es una verdad a medias. Mucha gente abre la Biblia y dice, pastor, ¿qué significa toda esta genealogía? Pastor, ¿qué significa esto? Hay cosas que usted no entiende y que tienen que ser iluminadas a un ministro, y que ese ministro, por estar en la presencia de Dios, recibe esta bendición y la puede explicar. Eso ha sido así y seguirá siendo así hasta que Cristo venga. Efesios 4:11 dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para enseñarle al cuerpo de Cristo. Y usted vea que nosotros hemos querido obviar, porque muchas veces nuestra rebeldía dice, no, yo no necesito que nadie me enseñe. Dios que me enseñe si me quiere enseñar, y si no, no. No, es que esa no es la forma. Entonces Dios establece todo esto para hablarnos. Ahora, no solamente para hablarnos, sino para podernos enseñar. En el Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Y cómo hizo conocer el pacto al pueblo de Israel, que es nuestro referente para poder aprender de quién es Dios y qué es lo que Él desea para nosotros como seres humanos? Levítico capítulo 10, verso 8 dice, Jehová habló a Aarón, que será el ministro de aquella época, diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar, escuche bien, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Malaquías capítulo 2, verso 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces note usted que Dios establece este apostólico y profético sistema financiero para podernos hablar a través de ministros, para podernos enseñar a través de ministros, para podernos bendecir. Número 6:22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, el profeta ahora le dice a el sacerdote, al ministro, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Note que dice que tiene que ser el ministro el que dé la bendición. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Note que es primero la bendición del ministro y después Dios actúa sobre esa bendición. Deuteronomio capítulo 10, verso 8 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo.
Ahora, el Señor Jesucristo enseñó esta verdad. Nuestro Padre Celestial estableció el apostólico y profético sistema financiero de Dios para hablar, enseñar y bendecir. Cuando vemos en Hebreos capítulo 1, en el verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es Cristo el que nos vino a hablar del Padre. Y Él tomó todo lo que los profetas dijeron. La Biblia dice en Lucas 24:27 que desde Moisés y pasando por todos los profetas les decían lo que la Escritura decía de Él. Jesús muchas veces reiteró diciendo: yo no hablo de mi propia cuenta, lo que yo hablo, lo hablo porque mi Padre me dice que lo hable. Y por eso Él podía enseñar con autoridad. En Juan capítulo 7, verso 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Escuche bien, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. ¿Y qué es una doctrina? Es todo lo que usted y yo tenemos que aprender para poder hacer lo que Dios dice y poder recibir lo que Dios ha prometido. Doctrina es todos los mandamientos, mandatos, preceptos, estatutos, consejos que Dios nos da a través de su palabra. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesucristo dijo que esto está establecido para podernos bendecir. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando usted va entonces a la Escritura y usted encuentra que Dios quiere hablar, Dios quiere enseñar y Dios quiere bendecir, mucha gente dice: pero ¿por qué Dios no se me presenta a mí? Porque usted no lo va a creer. Usted va a hacer algo que le gusta al ser humano constantemente inventar, que es dioses paganos. ¿Cuánta gente de pronto, si se le apareciera Dios, comienzan a colocar siempre velas? Y usted vea que las tinieblas siempre hace esta cuestión: que se apareció la Virgen y una romería sobre ese lugar, que se apareció un ángel, una romería sobre ese lugar. Entonces Dios dice: yo conozco la cerviz, yo conozco el corazón de la gente. Entonces tiene que tener ministros que tengan la palabra. Por eso la Biblia es la palabra profética más segura. No dice segura, es la más segura para usted saber lo que Dios quiere decirle. Ahora, mucha gente toma versículos de un lado y toma versículos de otro y trastrocan todo, malenseñan todo. Y por no leer la palabra, usted vea que nosotros perdemos las bendiciones y perdemos que Dios nos hable y perdemos que Dios nos enseñe y perdemos que Dios nos bendiga. Porque el anhelo de Dios es bendecirnos. Ahora, cuando usted va a la Escritura, usted ve que entonces Dios estableció ministros para ello. Hechos capítulo 6, verso 4, dice el apóstol Pedro: Dios no me llamó a mí a servir mesas, Dios no me llamó a mí a darle de comer a la gente. Sé que eso es bueno, debo hacerlo, yo soy un servidor, pero yo debo estar delante de Dios en oración y ministrando al Señor para recibir la iluminación de lo que Dios tiene ya revelado en la Torá. Porque la gente cree que los apóstoles vinieron a inventar otra Biblia. No. Dios no cambia. Dios les habló a través de la Escritura que está desde Génesis a Deuteronomio, los primeros 5 libros, y después los profetas, viene otro compendio, y después entonces vienen los apóstoles. Pero yo quiero que usted vea que Dios nunca ha cambiado su palabra. Es más, Él dice: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y para eso es que Dios quiere entonces que usted y yo entendamos que el apostólico y profético sistema financiero de Dios fue establecido para que haya alguien, escuche bien, y ese alguien sea bendecido, y ese alguien sea sostenido, y ese alguien pueda estar en la presencia de Dios para poder recibir lo que usted y yo y cualquier persona en la tierra necesita para poder vivir como Dios dice que debemos vivir, en bendición en esta tierra. Supóngase que Adán hubiera tenido el mismo problema que tenemos hoy, de que hay budistas, que hay musulmanes, que hay hinduistas, que hay maometanos, en fin, cantidad de elecciones para poder adorar a Dios o para poder oír hablar a Dios o para poder recibir doctrina de Dios. Sería una confusión total.
Por eso usted solamente ve a Dios, nuestro Padre Celestial, hablándole a Adán, enseñándole a Adán y bendiciendo a Adán. Pero en la medida que el hombre peca, Dios dice, ok, ya tú no vas a estar conmigo en esta bendición. Ahora ya no podrás mirarme porque tu pecado va a hacer que te mate, porque yo soy la santidad. Y no hay hombre que me mire y viva. Entonces Dios establece esos ministerios y el apostólico y profético sistema financiero fue establecido para que esos ministerios tengan bendición para poder bendecir a las otras 11 tribus. Ahora yo quiero decirle que el Dios de la gloria siempre ha usado hombres para bendecir a los seres humanos. No hay ni uno solo, escuche bien, que haya recibido una bendición que no venga de parte de Dios a través de lo que es la bendición de lo que Dios dijo y que lo haya recibido alguien. Usted desde el principio, vuelvo y le repito, ve que Dios le hablaba a Adán y a Eva, pero después todos han tenido que recibir la voz por parte de alguien, de algún ministro, de algún hombre escogido por Dios, llámese profeta, llámese evangelista, apóstol, maestro. Usted dirá, pero pastor, el que bendice es Dios. Sí, Dios bendice, pero yo le hago una pregunta. Cuando usted lee 2 de Corintios, capítulo 9 y el 8, usted ve que quien bendice primero es el apóstol Pablo. Usted ve en todas las epístolas que bendice primero es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí viene la bendición sacerdotal, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Allí está una bendición sacerdotal para la iglesia de Corinto. Cuando usted va a Filipenses capítulo 4, en el verso 15 al 19, usted ve que el apóstol Pablo dice, ustedes fueron los únicos, los de Filipos son los únicos que han participado conmigo en llevar el evangelio, en ir y hablarle a la gente de Dios, irle y enseñarle a la gente de Dios, ir y bendecir a la gente de parte de Dios, y por eso mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted hace un compendio de lo que Dios hizo a través de Aarón y de Moisés, de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en medio de nosotros, y lo que los apóstoles hicieron al inicio de la iglesia, usted ve que nada ha cambiado. El problema está en el ataque que ha tenido todo lo que es el apostólico y profético sistema financiero, porque Dios sabe que nosotros no podemos hacer otra cosa sino depender de Él. Pero nosotros tenemos la bendición para el pueblo. Y cuando el pueblo es bendecido, el ministro llamado por Dios es bendecido. Pero si el ministro llamado por Dios no tiene la bendición de Dios, el respaldo de Dios, entonces el pueblo no va a ser bendecido. Pastor, usted no puede decir eso. ¿Cómo va a depender la bendición de una congregación de un pastor? No depende del pastor, depende de Dios. Pero Dios estableció un ministro para que bendiga al pueblo. Eso ha sido así y seguirá siendo así. Por eso es que es tan atacado el apostólico y profético sistema financiero de Dios. Porque si no, dígame, Dios hubiera simplemente dicho, bueno, yo les voy a hablar a ustedes cada 8 días, todo el mundo pendiente. ¿Usted cree que Dios no tiene la forma, la manera de hacerlo? Mire la tecnología, hoy podemos llegar a cualquier lugar del mundo a través de las redes. ¿Por qué Dios no se inventó las redes con Moisés, no inventó las redes con el apóstol Pablo o con el mismo Señor Jesucristo? Usted vea que todo es un tiempo, y en cada tiempo Dios va mostrando todo, porque no aguantamos el voltaje de recibir todo de una vez. Entonces, Dios estableció el apostólico y profético sistema financiero de Dios para podernos hablar a través de hombres, para podernos enseñar a través de hombres y para podernos bendecir a través de hombres.
Y esto tiene que estar en nuestro corazón, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, cuando usted y yo vamos a la Escritura, encontramos claramente que el pueblo es bendecido cuando escucha la voz de Dios. El pueblo es bendecido cuando entiende las enseñanzas de Dios. Y el pueblo es bendecido cuando recibe esas bendiciones de Dios. Y esto se hace a través de un ministro, a través de un hombre llamado, escogido, preparado, constituido y respaldado por el Dios de la gloria. Para eso fue establecido el apostólico y profético sistema financiero, porque Dios dijo, yo voy a responder por ustedes como ministros. Esto que voy a decir quizás de pronto suene un poquito violento, pero es necesario decirlo. Cuando tú eres llamado al ministerio, Dios se encarga de ti. Si Dios no se ha encargado de ti, hay dos cosas por las cuales no lo ha hecho. Número uno, porque tú no enseñas estas verdades como ministro. Y número dos, porque tú no fuiste llamado. Entonces allí donde nosotros tenemos la prueba, por eso dice en Hebreos 5:4 que ninguno toma para sí esta honra, sino el que fue llamado como lo fue Aarón. Y cuando tú vas a Números 17:8, tú encuentras que Dios hizo algo extraordinario. Dice que tomaron una vara de almendro y la colocaron allí y Dios la hizo florecer en una noche. Si tú revisas en el Google, hoy es fácil, hoy tú no puedes dejarte engañar. Tú ves que allí dice que un árbol de almendro dura hasta 8 años para poder dar un fruto. Pero ese estaba una rama seca. Y dice que al otro día reverdeció. Pero no solamente reverdeció, sino que ya tenía fruto. Lo que él quiere decir que cuando Dios te llama al ministerio, puedes estar más reseco y acabado como hombre, pero tienes que reverdecer. Tiene que haber algo milagroso que Dios te respalde y tiene que haber fruto. Si tú eres un pastor, tienes que tener ovejas. Y las ovejas tienen que escuchar la voz de su pastor. Y al escuchar la voz de su pastor, ¿es para qué? Para oír lo que Dios habla, para aprender lo que Dios enseña y para recibir las bendiciones que Dios envía. El problema es que mucha gente dice, no, yo a mi pastor no le creo. Ah, bueno, entonces no está recibiendo la bendición. Yo le creo a la palabra. Bueno, ¿y quién te la tiene que decir? Porque el pastor debe vivir, hablar lo que la Biblia dice. Por eso dice que ninguno diga nada que Dios no ha dicho. El que ministre de acuerdo a la palabra. Quiero finalizar diciéndote que Dios no va a cambiar lo que Él ha establecido por un capricho de alguien que dice, yo no quiero esa forma. No. Alguien me dijo un día, ¿usted cree que yo dependo de usted? Yo dependo de Cristo. Yo le dije, yo también. Y fue Cristo el que dijo, hacedle caso a ellos. O si no, ¿para qué entonces le hizo la revelación? Lea Gálatas 1, 11 y 12, dice, lo que yo escribo me lo reveló Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo mejor no se quedó y escribió él? ¿Para qué se la dio a Pablo? ¿O para qué se la dio a Pedro o a Juan? ¿O para qué escogió 12 apóstoles? Porque la verdad es esta, nosotros en nuestra rebeldía no queremos ni oír a Dios, ni queremos que Dios nos enseñe, ni queremos que Dios nos bendiga. Nuestra naturaleza nos lleva a vivir en la soberbia de nuestro antiguo padre. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces cuando usted dice, bueno, ok, Dios, acepto lo que tú dices, tú estableciste el apostólico y profético sistema financiero para bendecir a estos ministros y ellos son los que tienen que hablarme, enseñarme y bendecirme. Usted comienza a entrar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios porque es lo que está escrito. Eso no me lo inventé yo. Cada versículo que yo le leo está en la palabra. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y si no lo hago qué? Dios no es el que sufre. Dios ya sabe hablar y Él lo escuchan millones, les guste o no. Dios ya sabe todo, a Él no hay que enseñarle nada. El que tiene que ser enseñado es uno como ser humano. Y Dios no paga renta, ni va a sufrir enfermedad, ni va a tener problemas con la esposa porque no la sacas a pasear, o con los hijos porque no los viste, o con los hijos porque no les das un colegio, una universidad. Dios no va a tener ninguna clase de problema. Él vive en los cielos donde no hay problemas ya, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay necesidad. Y Él es creador, Él es el que menos necesita de nada. Pero tú humano, limitado, yo humano limitado, vamos a necesitar de Dios todos los días mientras estemos en esta tierra, de una u otra manera.
Así que ya sabes para qué fue establecido el apostólico y profético sistema financiero de Dios, para hablarnos, para enseñarnos y para bendecirnos. Y desde este lugar queremos bendecirte junto con mi esposa Yolima Mondragón. Estamos pastoreando la Iglesia Ministerio Internacional Desafío. Gracias por estar con nosotros en este programa de Santidad Financiera de 9:30 a 10 de la mañana. Un programa establecido para traer el equilibrio en lo que Dios habla de economía para su pueblo y para aquellos que quieren creerle, para ver su economía estabilizada, su economía próspera y bendecida. Desde este lugar del mundo te declaramos bendecido para bendecir.